Soy el árbol que sujeta la tierra, aunque muchos creen que es la tierra la que sujeta a los árboles. De hecho, soy yo quien junta la tierra y el cielo. Puedo dar sombra, generar frutos y hacer que lluevan sobre la tierra. Recuerdo una historia, la historia de un hombre que, como los grandes árboles, sujetó la tierra y miró hacia el cielo. Francisco Pons, Paco para los amigos. Nació el 30 de junio de 1942 en la localidad valenciana de Beniparrell, en el seno de una familia comerciante agrícola. Y vivió desde su niñez todos los avances de la empresa familiar, mientras estudiaba y se formaba. Su espíritu emprendedor siempre lo mantuvo atento a todo lo que le rodeaba. Hacia el año 1965, junto a su hermano Juan Antonio y con el apoyo de su familia, entraron a formar parte de la empresa familiar que había creado su padre en 1940, continuando con la producción de frutos secos bajo la marca Casa Pons. Paco es un magnífico comerciante de frutos secos, que es lo que le gustaba a él decir y ser. Era una persona muy afable, muy fácil de llegar a él y que él llegara a muchos. Cuando hablabas con él, parecía que eras tú el que estabas dando una lección, y cuando terminabas te dabas cuenta que la lección te la había dado él a ti, pero sobradamente. Yo creo que Paco era fundamentalmente muy inteligente. En valencià se podria dir allò de que Paco no pegava mai una punta sense fil. Pues yo como empresario fonamentalment destacaría que Paco Pons és un líder, ha sigut un líder. Excelente gestor, hombre con visión de futuro, hombre muy ágil en la toma de decisiones. Su prudencia y moderación a la hora de tomar las decisiones y a la hora de hablar. La capacidad de superación, el afán de superación. Su inteligencia, la paciencia y el sentido del humor. Su calidad humana, su cercanía con las persones. Jo parlaria en primer lloc de la seva amabilitat o empatia, també de la seva socarroneria. Era, com es diu en valencià, molt soca, i al mateix temps un home d'una intel·ligència natural impressionant, una sensibilitat intel·ligent natural molt important. Su honradez, sabías que nunca te iba a engañar, eso lo tenías claro. De Paco, además de su cercanía y de su visión ética de la vida, una de las cosas que a mí siempre me sorprendió en él fue las conversaciones que tuvimos sobre la visión de la empresa. Su honestidad y su integridad como persona, tanto a nivel personal como en el ámbito empresarial. A mí me gustaba mucho de Paco su sentido común, ese que es el menos común de los sentidos. Paco era una persona muy discreta, reservada, una persona inteligente, amiga, sin lugar a duda, de sus amigos. Su visión. Él era una persona que tenía una visión clara de lo que quería y a dónde había que ir. Disposta sempre a ayudar, disposta sempre a colaborar, disposta a cooperar, a buscar els punts d'encontre. Bueno, pues ha soñado siempre en hacer cosas grandes y lo más importante, las ha perseguido. Era una persona súper amena, con él nunca te aburrías. Nunca te lo pasabas mal, siempre había cosas de las que hablar y siempre se aprendía de él. Paco tenía muchas virtudes, de verdad, pero yo destacaría su honestidad, su gran capacidad de trabajo. Yo creo que cuando hablabas con Paco, lo que te dijera te lo tenías que creer, porque sabías que era una persona, es decir, que no tenía doble fondo. Bueno, yo diría que Paco es un buen hijo de su tierra. Situabas a Paco Pons en cualquier cosa, eso funcionaba bien. Paco era un empresario de raza, de aquellos que tienen los pies en la tierra y un trabajador incansable. Siempre se mantuvo unido al emprendedurismo social, que culminó con la fundación en 1975 de la cadena de supermercados Consum, de la que fue presidente
y uno de los creadores del banco cooperativista Caixa Popular. Él creció y fue un ferviente partidario del humanismo cristiano, de la economía colaborativa. Él empezó siendo un convencido de las cooperativas y tuvo un papel muy determinante y cargos orgánicos muy representativos. Y yo creo que eso marcó su modo de entender la empresa. Paco tenía muy claro que ante todo anteponía la ética y que si le compraba a alguien un producto era porque el producto era bueno, no era porque era amigo de o representaba a. Que hay que decirlo porque fue así. Él fue el creador, uno de los creadores e impulsadores de la cooperativa Consum. Era un hombre preocupado por el entorno social y porque la riqueza se distribuyera. Lector incansable, comedido, moderado, sensato, humilde, combinó siempre su compromiso social con una próspera actividad empresarial. Era todo agradable y era todo fácil y la verdad es que sobre todo me encanta recordar las tertulias con él. Era una persona muy preocupada intelectualmente por el desarrollo de su entorno socioeconómico, gran lector y la verdad es que era una persona muy culta como consecuencia de ese modo de pensar. Bueno, Paco Pons era un gran empresario y sobre todo era una persona que siempre quería seguir aprendiendo, seguir sabiendo. Él por Navidad siempre nos regalaba un libro para darnos un mensaje subliminar de algo, ¿no? Por ejemplo, para lo que era pues liderazgo, pues nos daba a lo mejor pues un libro del Padrino, que no tiene nada que ver con la mafia, por supuesto, pero sí para lo que es un tema de liderazgo. Luego por ejemplo, Berberhardt, ¿no? Sobre en un momento determinado pues es una defensa a lo que tiene que ser la libertad. Jo recordo una pel·lícula que tots recordem perquè és una pel·lícula especial, que és La vida és bella, és dir, aquella pel·lícula com a símbol de com una empresa, de com una persona, de com Paco, precisament Paco, ve a la situació y de quina manera tenien que superarla. Pues como empresario para mí fue un empresario ejemplar, creativo a más no poder. Yo nunca le he oído decir una cosa y hacer otra. Siempre lo que ha dicho lo ha hecho. Y una vez le pregunté a un sobrino suyo de su facilidad por hablar en público, cómo lo había adquirido, y me dijo, pues mira, resulta que mi tío, en épocas del franquismo, la única manera que tenía de reunirse para hablar con los compañeros de temas progresistas era a través de una pequeña compañía de teatro, ¿no? Que por lo visto, tenían actuaciones en el pueblo y tal, pero digamos que detrás del telón se reunían para hablar de cosas y delante del telón les sirvió para eso, para hablar en público y para hacerlo con la naturalidad que siempre tenía Paco. Y la verdad es que era muy interesante cuando nos veíamos en el aeropuerto, él estaba siempre con su gente en la cafetería trabajando, ultimando el proyecto y muy pegado a la realidad de su negocio. La biografía del cooperativismo en la Comunitat Valenciana y la del asociacionismo patronal no puede entenderse sin la figura de Francisco Pons. Sabeu que ells van ser, i aquest grup va ser un poc el fundador d'empreses tan importants en la nostra comunitat com Consum, com l'Escola Comarcal, com Florida, com Caixa Popular, ¿no? Para él el concepto de la empresa era importantísimo. Yo creo que mucho más importante que ganar dinero. Lo que pasa es que claro, hay que ganar dinero para seguir creando empresa. Yo creo que era un trabajador incansable, un visionario, una persona con capacidad para llegar a acuerdos. Tenía las ideas claras y tenía mucho criterio. Su generosidad para transmitir ese gran talento empresarial que él tenía a todos los demás, especialmente a los jóvenes emprendedores. Paco va fer un discurs del que recorde que va dir que si els nostres avis havien anat a vendre en espardenyes al mercat de Rungis en París sense parlant només valencià, que no tindríem que fer nosaltres, que parlàvem anglès i havíem estudiat a la universitat. Va dir que ja estava bé de queixar-nos i que tinguérem força i que érem de la situació en la que ens trobàvem. Pues siempre me llamó la atención, en primer lugar, su convicción de que las empresas, las buenas empresas, eran indispensables para que en una sociedad hubiera riqueza material y riqueza social. Era una persona totalmente integradora. Él era una persona que unía a la gente.
Jo m'he identificat molt en ell, és una persona que posa en el centre del seu pensament, de la seva acció empresarial a les persones. Una persona que sabe lo que cuestan las cosas, que sabe lo que costaba ganar un céntimo y una persona de la que todos aprendíamos mucho cuando estábamos con él. Posteriormente volvió a centrarse en la empresa familiar Importaco. Esta plena incorporación en la compañía propició que de su mano se convirtiera en un grupo alimentario de primer nivel en España y también en una referencia internacional, siendo uno de los principales de su sector. Su gran visión empresarial propició la diversificación, produciendo también aperitivos, chocolates, helados y apostando por nuevos negocios como el de las aguas minerales y el de las energías renovables. Proveedor también de grandes cadenas de distribución como Mercadona. Conozco a Paco desde bien jovencita. Paco ha sido uno de los primeros interproveedores de Mercadona y lo que empezó como una relación meramente profesional y comercial, primero con Mercadona y después con Edem, derivó en una relación personal mucho más profunda, incluso de familia. Paco Pons fue un empresario de mucho éxito y muy reconocido, pero yo destacaría que eso era porque tenía pasión por hacer las cosas bien hechas. Bueno, yo lo que recordaría de él son los consejos. La verdad es que Paco era una persona con la que hablaba casi como mínimo una vez a la semana y siempre estaba pidiendo consejos. Para mí era un referente y, como decía Séneca, los consejos hay que pesarlos. Que él sabía escuchar con un arte increíble. Era siempre una persona muy coherente. De Paco siempre obtenías lo que se esperaba, porque era una persona absolutamente coherente y lo fue siempre. La coherencia, la generosidad. Bueno, durante la compra de aguas de Bronchales hubo una anécdota graciosa. Es que Paco siempre me recordaba lo poco que se ganaba en el negocio del agua y decía que cómo podía valer un tráiler de agua embotellada a 2.000 euros y luego me contaba lo que costaba y lo que valía un tráiler de frutos secos y ahí los dos nos echábamos un poco las manos a la cabeza y decíamos que por qué estábamos en este negocio. Una persona que le ponía y entendía que a las cosas había que ponerle pasión y sobre todo era una persona ejemplar. La búsqueda de la internacionalización, la búsqueda del espíritu emprendedor dentro de su propia empresa, esa capacidad de adaptación. Cuando lo conocí en la Feria de Barcelona vi la gran empresa que era, el stand de Casa Pons era inmenso, entonces yo aprovechaba y en los años después quedaba con mis clientes, Carmencita no teníamos stand, y quedaba con mis clientes en el stand de Casa Pons. Claro, los sentaba allí y al final terminaba vendiendo nueces, frutos secos en lugar de especias. Donde siempre tuve en Paco una persona con la que debatir, recibía muy buenos consejos, hacía de frontón, cambiábamos impresiones y siempre te orientaba. Una línea de su negocio, no la más insignificante, eran los pistachos que compraba en Irán. Bueno, pues efectivamente las cosas se pusieron más difíciles, pero él reaccionó con una agilidad tremenda, se fue al otro gran productor mundial que era Estados Unidos. Después de una dura y larga negociación, siempre me decían, espérate un momentito que Paco quiere saludarte. Yo que creía que ya se había terminado esa negociación, resulta que el saludo de Paco acababa siempre diciéndome, Paco, nos llamábamos Paco el uno al otro, Paco, siempre aquí se va a poder hacer un poquito más, ¿verdad? Y siempre pues podíamos hacer un poquito más. Después nos reíamos. Compramos helados Estiu y a partir de ese momento fuimos socios de esa compañía y hasta el día de hoy y hemos convivido y vivido con una armonía total todas las decisiones y tanto las buenas como las malas, porque en el mundo de la empresa se toman decisiones buenas y malas. Y por otra parte su característica como un líder nato, porque tenía una enorme capacidad de anticipación del futuro, una extrema lucidez para darse cuenta de qué es lo que podía venir y por otra parte una enorme flexibilidad para adaptarse al momento presente. Y nos sentimos la verdad que muy identificados con la forma de hacer las cosas, porque también en nuestro caso somos una familia empresaria. También los que han tirado del carro han sido dos hermanos, mi padre y mi tío. También uno de los dos hermanos en su empresa falleció joven, mi padre también falleció muy joven.
Y luego algo que ocurre en su familia y en la mía. Muchas veces nos confunden a primos con hermanos y hermanos con primos. Francisco Pons era considerado un gran hombre, un hombre bueno, un hombre hecho a sí mismo. Paco era una de las personas, una persona buena, y eso es, en esta vida es muy importante. Sí, tras el fallecimiento de mi hermano, su apoyo y nuestros encuentros fueron habituales. Y recuerdo con gran cariño todas las conversaciones que mantuvimos. Entonces él siempre me animaba a no quejarse nunca, a afrontar todas las vivencias que tú tenías en la vida, tanto personal como empresarial, y hacerles frente y a superarlas. Yo le decía que parecía un cura, se reía y me decía, che, Jesús, un cura no, pero es que tenía todos los ingredientes para ser un hombre del más allá, ¿no? Un hombre religioso, porque era una bellísima persona. Pero una anécdota divertida es que cuando teníamos consejo en helados Estiu, siempre con una cara sonriendo decía, hoy no vamos a hacer cata de helados. Hablaban del tema de la cultura del pelotazo. Paco siempre decía, mira, Mili, tú, así n'hi ha gent que compra una vesprà, ven al matí següent i guanya més diners que tu i jo junts treballant tots els dies en l'empresa al cap de l'any. No? Però nosaltres dormim tranquils, perquè al final fem empresa. Era lo que llamo calor humano, que quiero decir proximidad, sea a los empleados, a los proveedores, a los clientes y en general con todo el mundo. Y después una persona que ha sido 100% confiable. Gran trabajador con una gran visión de futuro y comprometido con su tierra. Intentar que el empresariado valenciano tenga su peso específico en favor de toda la economía valenciana. Era defensor de todo lo valenciano. Siempre tenía la comunidad en la cabeza, tratando de ver cuáles eran todos los elementos que habían presentes en ella, cuáles había que potenciar. Un gran amor a tu tierra que se concretaba, ¿vale?, en sacar adelante proyectos en el ámbito del cooperativismo, en el ámbito de cualquier proyecto que pudiera dar valor a lo que es la comunidad valenciana. Esta forma de ser le llevó a participar en distintos proyectos, tanto educativos como asociativos. Era profesor mercantil, fue presidente y después vicepresidente de la Escuela de Empresarios EDEM. Promovió proyectos educativos como la Nostra Escola Comarcal y Florida. También fue promotor de la ética en los negocios a través de la Fundación Ednor. Vicepresidente de Bankia y vicepresidente del Banco Financiero y de Ahorros BFA. En la Comunidad Valenciana formó parte de los consejos territoriales de Iberdrola y Telefónica, miembro del jurado de la Fundación Premios Rey Jaime I, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios AVE 2003 a 2011, y otros cargos más, gracias a la confianza que se ganaba y ser una persona responsable con sus compromisos. Nos conocimos hace 25 años, en 1993, y fue como al entrar en la Asociación Valenciana de Empresarios, de la cual él era miembro. Luego, más tarde, fue presidente durante 8 años de la Asociación Valenciana. Una de les seues grans preocupacions era el tema de la formació. No? Paco creia que tenien que, com deu de ser, no? Que tenien que fer, que l'empresa ens tenia que servir per a desarrollar la comunitat en la que se opera a nivell cap a fora, però també per a desarrollar a les persones que ens acompanyen, no? Cap a dins, i per tant per a ese desarrollo personal y profesional la formació es fundamental. Esa capacidad de análisis y autocrítica y luego su capacidad de poder encontrar soluciones y siempre de una forma positiva y afable era otra de las cualidades que yo valoro muy positivamente de él. Siempre se suele decir que cuando realmente se conoce mejor a una persona es en circunstancias complejas, en situaciones difíciles. Y yo a Paco le conocí en situaciones muy difíciles. Realmente nos conocimos cuando yo me incorporé a Bankia y él estaba ya en el consejo de Bankia y de BFA. Insisto, fueron momentos muy complejos y ahí es donde se ve la densidad de las personas, la densidad que tenía Paco. Él fue el primer presidente de la Escuela de Empresarios. Paco Pons estuvo vinculado a EDEM desde el principio, de hecho fue su primer presidente y luego ha ejercido el rol de vicepresidente, y la verdad es que decir que sus sabios consejos siempre han sido un gran valor que hemos tenido en todos los consejos rectores y los momentos de reflexión. Le conocí en el momento que empezó a luchar en defensa del empresariado valenciano y total, yo en aquellos momentos estaba como
presidente de AVE, y donde después me sustituyó él en su momento a ser también presidente de AVE. Y ciertamente hay tres cosas que a mí me impactaron extraordinariamente. En primer lugar, su cercanía, la cercanía con la realidad que estábamos viviendo todos y desde luego su cercanía conmigo. En segundo lugar, su transparencia. Fue extraordinariamente transparente con todos nosotros en una situación compleja, como decía, que vivimos entonces. En tercer lugar, la lealtad institucional. Fue tremendamente leal con la institución. Y en cuarto lugar, su visión ética y su comportamiento ético, que yo siempre he agradecido tanto. Pero a mí me hizo mucha gracia poco de entrar en AVE, que éramos entonces muy pocas mujeres, muy pocas chicas, y entonces rápidamente hicimos grupo y siempre estábamos juntas en las comidas, en las reuniones y todo, y Paco siempre decía que no, que las chicas no os pongáis siempre juntas, tenéis que estar con los demás, dispersaros, vamos, como si fuera un cole, era buenísimo. La seva virtut com a tal era que era un empresari, en el sentit potser més noble de la paraula, ¿no? Lo nombraron presidente y yo siempre a Paco le decía, tendrías que ser presidente de la Generalitat, porque eres un hombre, eres un empresario, pero era un hombre muy social, muy preocupado por el entorno, y luego era un hombre muy paciente, muy sosegado y muy honrado, como todo el mundo sabe. Entonces yo le decía, tienes que ser el presidente de la Generalitat, y él me decía que no, porque no le gustaba la política. El interés que tenía en potenciar la figura del empresario como la persona que es capaz de producir empleo, que es además de crear riqueza para toda la sociedad, no solo para él mismo, para todos. Cuando le nombraron presidente de AVE, lo primero que me dijo fue, ahora ya no puedo ser presidente de la Generalitat, Jesús, me quedo más tranquilo, prefiero ser presidente de AVE. Paco tenía una visión de la empresa desde el cliente, quería a los clientes, entendía cualquier negocio desde los clientes y además tenía una visión muy moderna de lo que es la gestión, lo que ahora se llama gestión responsable. Y él fue vicepresidente de nuestra Fundación ENNOR desde ese año 1994 hasta mucho más adelante. Ahí vino toda la relación con esos temas porque él estaba muy preocupado por los temas de ética y por los temas sociales. Que el president d'AVE, de l'Associació Valenciana d'Empresaris, era una persona en la qual m'identificava plenament i em donava compte també de que hi havia més persones que com jo creguem que la responsabilitat social, creguem que l'empresa com a agent de canvi dins de la societat juga un paper fundamental y trascendente. Y por supuesto su indiscutible aportación al corredor mediterráneo. Yo creo que para toda la economía valenciana fue su famoso discurso en la cena de Navidad de AVE, cuando más arreciaba los inicios fuertes de la crisis. I recorde també amb molta simpatia que a banda del Yes Weekend, que va ser un poc en aquell moment i en aquell discurs el claim que va utilizar. Pero además es de las veces que más espontáneo ha parecido un discurso de Paco, que siempre se los ha trabajado con mucho orden y disciplina, pero realmente los consiguió levantar a todos. Quiso venir a dar fe y a entender y ver que EDEM había crecido, que él había contribuido a este proyecto con sus sabios consejos. Y la verdad es que recuerdo que cogió el micrófono y dijo unas palabras muy bonitas a todo el equipo de EDEM, a todas las personas que han hecho este proyecto posible, y a mí me dijo en valenciano, ho vas a hacer de maravilla, y eso no se me olvidará nunca. Muchas gracias, Paco. Pero si por algo destacaba también Francisco Pons, era por el gran amor a su familia, siempre unido a ella, y con la que intentaba pasar el mayor tiempo posible. Familia por la que sentía gran devoción. Muy amigo de sus amigos y un gran enamorado de su familia. Él tenía un concepto de la familia sobrelevado, con una mujer espléndida que le ha apoyado siempre mucho, que se han querido mucho y que la verdad que daba gusto cuando teníamos ocasión de compartir con ellos alguna cena o comida o reunión. Y siempre li sabia molt mal allò de dormir fora de casa, no? Però per algunes raons, si no hi havia algunes vegades avions i tenien que fer transport per Madrid o per Barcelona y arribaven y entonces ahí tenía que correr porque tenían que dormir en casa, ¿no? Y correr amb Paco era un poco complicat porque Paco corría prou, ¿no? Me contaba que todos los veranos
pasaban 20 días juntos en Francia, en un lugar relativamente aislado, a 2.000 kilómetros de Valencia. Esa pasión por la familia que perfectamente ha apoyado siempre en Bárbara, su esposa, la ha trasladado perfectamente a todos sus hijos y sobrinos, a los que además pues siempre ha tratado por igual y con el mismo cariño, y eso se ve ahora que físicamente no está, aunque lo seguimos teniendo afortunadamente muy cerca. Un gran padre de familia que además ha educado a toda la gente que le sigue en los negocios de una manera fantástica. Cuidaba de la familia, de sus hijos, de sus sobrinos, de su mujer, de su cuñada. Ha sabido hacer el cambio generacional en su empresa con gran éxito. No es una tarea fácil en las empresas familiares. Tenían por costumbre todos los veranos cogerse la roulotte, cogerse la familia y salir por Europa, pero sus hijos, que fueron quienes me lo contaron, decían, lo único que veíamos eran supermercados. Él desde entonces siempre se ha referido a sus 8 hijos. Quiero hacer especial mención a la inestimable ayuda que le han prestado su esposa Bárbara y su cuñada Jerónima. Y un gran marido, porque Bárbara, cuando estábamos juntos, Bárbara es su mujer, así nos lo decía, que era un gran marido. Que Paco significaba honradez, fiabilidad, seguridad en el trato. Un gran comunicador y además una persona oberta permanentment a la innovació. Esa faceta que tenía de escuchar, de querer entender a las personas e intentar darle opiniones y consejos para tener una vida mejor. Era un amante de su familia y de sus amigos, y eso lo mantuvo hasta el final. Su honradez humana, su honradez empresarial, profesional. Comprometido hasta el final en las causas en las que creía. Su cercanía, la cercanía con la realidad. Trabajaba y actuaba como era como persona. Y las ganas de aprender cualquier cosa. Y lo más importante, su lealtad. Su bondad. Que tenía esa gran capacidad de hacerse querer. Su coherencia. Y además de una gran persona, una muy buena persona. Una persona honrada. Y yo creo que una persona que tenía mucha empatía. Supo querer y fue muy querido. Grandes árboles que sujetan la tierra, sus raíces crecieron, como sus hijos y sobrinos que fueron formando parte del futuro de sus empresas. Pero también, como los árboles que sujetan la tierra y miran siempre hacia el cielo, un día se marchó. Pero dejó sus raíces, dejó su sabiduría, y en una época de inteligencia artificial, dejó su inteligencia natural.